Shalom, en esta mañana, ¿cómo están todos mis queridos hermanos? ¿Cómo les va? Muchas bendiciones en este día de parte de nuestro Kadosh Baruj Hu, de nuestro Santo Bendito. Quiero hablarles en esta mañana del término judaizante. Hay que tener mucho cuidado con la terminología o el apelativo de judaizante, ¿no? Ese título que se los pone a aquellos que creemos en las raíces originales bíblicas, creemos en guardar la Torá, creemos en guardar la fiesta del Eterno, creemos en guardar el Shabbat, creemos en la aplicación perfecta de lo que nuestro Mesías Yeshua nos ha declarado y nos ha enseñado en cuanto a que todo permanece y que todo sigue vigente según su propia declaración. Pero quiero hablar un poquito del término judaizante. Esto se utiliza en las escrituras para definir a cierto grupo dentro de lo que era la fe en el Mesías Yeshua, que aplicaban en su concepto o en su concepción de la creencia un montón de principios que estaban por fuera de la Torá. Sí, esto lo podemos ver en el Concilio de Jerusalén, el famoso concilio que todos utilizan para decir que somos judaizantes, y acá hay un grave error. En el Concilio de Jerusalén de Hechos 15 nosotros tenemos una situación bien clara que se da, y es que Pedro aplicaba un sentido que tenían los religiosos judíos de aquel tiempo de que no se podía comer con gentiles. Esto es lo que Pablo reprende en el apóstol Pedro. ¿Por qué lo reprende? Porque Pedro se estaba conduciendo bajo una costumbre y no bajo lo que designa la Torá. La Torá en ningún momento dice que no te podés juntar con gentiles, ni siquiera que podés comer con ellos. En ninguna parte de la Torá explica absolutamente esto. Al contrario, la Torá nos enseña que la palabra del Eterno está abierta para todos y que todos los que quieran abrazar la Torá pueden hacerlo sin ningún tipo de cambios y sin ningún tipo de restricciones. Lo que Pablo le estaba reclamando a Pedro era que Pedro estaba bajo las tradiciones, se apegaba a las tradiciones por miedo a los judíos religiosos que podían amenazar su vida o podían amenazar su libertad de moverse y expresar la palabra del Mesías. Entonces, Pedro se encuentra en esta situación y comenzó a perpetuar dentro de su fe en el Mesías un montón de tradiciones y un montón de conceptos que estaban errados. Esto lo podemos ver en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 11 al 14, donde Pablo relata por qué Pedro estaba cometiendo un grave error. Pedro estaba siguiendo esta doctrina judaizante de guardar cierto tipo de normas y cierto tipo de preceptos que son netamente ritualistas y religiosos y que están por fuera de la Torá. Nosotros tenemos que entender que judaizar es cuando te enseñan a guardar ciertos ritos, costumbres y cuestiones que están por fuera de la Torá. Todo lo que esté dentro de la Torá es propio del Eterno y nosotros como siervos del Eterno, como hijos del Eterno y como seguidores de nuestro Mesías Yeshua, nuestro Maestro, aquel que nos enseñó la perfección y el camino correcto de la Torá, no estamos imitando porque no hacemos nada que esté por fuera de la Torá. A mí no me interesa el ritual, me interesa lo que dice la Torá. La Torá a mí me enseña que guardar Shabbat es un tiempo para mi familia, para compartir, para hacer el bien. La Torá a mí me dice que está bien hacer el bien en el día de Shabbat, que está bien bendecir a alguien, que está bien colaborar con alguien, que está bien apoyar a alguien en una situación, visitar a un enfermo, hacer el bien en Shabbat. No me dice lo contrario. Sí me dice lo contrario el principio religioso que se conoce como halajá o que está dentro de las leyes talmúdicas, de esa ley oral que ellos dicen o que el judaísmo religioso aplica. No tiene nada que ver con Torá. En el judaísmo religioso se dice que vos en Shabbat no podés caminar más de 20 pasos. La Torá en ningún momento habla de no caminar 20 pasos. La Torá habla claramente de que yo en el Shabbat lo único que hago es apartar ese tiempo para estar con el Eterno, con mi familia, instruirme, escuchar su palabra, aprender de Él y tener un momento de descanso de toda mi jornada laboral o de todas las actividades que normalmente comienzan en mi diario vivir, y que en ese día yo las aparto, las dejo a un costado para poder concentrarme en lo que es verdaderamente importante, que es el descanso de una persona, pero también es el compartir y el poder estar animando a otros a conocer la verdad del Eterno. Y acá es donde tenemos que entender esto. Entonces, no se puede utilizar el término judaizante para hablar de quienes guardamos Torá, de quienes creemos en las palabras del Mesías Yeshua, quienes creemos en los misbot, en los mandamientos, en las fiestas o en el Shabbat. Nosotros no estamos judaizando, no estamos pidiendo
pidiendo que nadie se circuncide, no estamos pidiendo que nadie guarde cierto tipo de rituales o cierto tipo de formas que se desprenden pura y directamente de tradiciones humanas y no de conceptos reales de la Torá. Entonces, cuando utilicen el término judaizante deben utilizarlo para las cuestiones correctas, no para atacar a los grupos de personas que nosotros entendemos que las escrituras en su contexto nos hablan de la Torá y nos hablan de la fe en el Mesías Yeshua, lo cual nosotros guardamos, lo cual abrazamos y lo cual nos hace bien a nuestra vida y nos permite estar en libertad espiritual y en una libertad para poder movernos conforme a la voluntad del Eterno. El término judaizante, recuerden, es un término despectivo que se utilizaba para atacar a aquellas personas que tenían un concepto religioso por fuera de la Torá o que estaban tratando de aplicar sus costumbres talmúdicas, halágicas, dentro de lo que era la fe en el Mesías Yeshua. De esto estaba en contra Pablo y de esto estaba en contra, por sobre todas las cosas, nuestro Mesías Yeshua, porque Él nos enseña el verdadero sentido del Shabbat, el verdadero sentido de guardar los mandamientos y de que los mandamientos son la parte más importante de nuestra vida porque son aquellas cosas que en obediencia y en permanencia nos hacen alcanzar la vida eterna por medio ahora de nuestro Mesías Yeshua a todas las naciones que quieran abrazar la voluntad del Eterno. Así que no confundamos y aprendamos a aplicar bien las cosas y no utilicemos este término para atacar porque lo único que muestra es la ignorancia con la que nos movemos en este mundo donde las diferentes denominaciones o doctrinas o este tipo de ataques hacia todo lo que tenga que ver con la Torá no tenga fundamento. Así que les mando un abrazo grande y cualquier cosa estamos a disposición para seguir enseñando, aprendiendo juntos y utilizando siempre la palabra para reafirmar las ideas, porque cuando conocemos la verdad de las Escrituras somos libres realmente. Shalom a todos y que tengan un día excelente y que el Todopoderoso por medio de nuestro Mesías Yeshua los bendiga y los guarde. Shalom.